Muy buenos días a todos y a todas los asistentes a este encuentro de EIMIA. Yo soy María Elena Torres, soy de la Universidad Autónoma de Yucatán, específicamente en la Facultad de Arquitectura, y el tema que voy a presentar hoy tiene que ver con la habitabilidad urbana arquitectónica de los conjuntos de vivienda construida en serie, y hemos denominado estrategias porque después de haber realizado un proyecto de evaluación de las condiciones de estos fraccionamientos, hemos dado a la tarea en los talleres de arquitectura de hacer planteamientos, todos hipotéticos, de cómo podríamos nosotros mejorar esa habitabilidad urbana. Espero que sea de su interés. Los lineamientos derivan del proyecto denominado Evaluación de las condiciones urbanas y arquitectónicas y su impacto en la habitabilidad de los conjuntos de vivienda construida en serie en México, el caso Mérida-Yucatán. Este fue financiado por la Comisión Nacional de Vivienda y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y lo realizamos durante más de 3 años. El objetivo pues era determinar cuál es la habitabilidad de estos conjuntos y qué aportan a la ciudad, ¿no? ¿Cuál es el impacto a la ciudad? Y la metodología pues se basó en 3 indicadores de habitabilidad que son observables a través de la arquitectura como cualidades de la arquitectura, del edificio y de su entorno. En especial de la vivienda. Es la funcionalidad que tiene que ver con las dimensiones físicas y culturales, con el uso del espacio, con espacios suficientes para el uso cotidiano, la adaptación climática que tiene que ver con cómo el edificio responde, se orienta para proveer confort y ventilación en un clima de trópico húmedo como es el estado de Yucatán. Y en tercero está la seguridad constructiva, o sea, cuáles son los materiales, cuál es el sistema constructivo que hace que estos edificios tengan durabilidad, tengan mantenimiento adecuado y que puedan configurar un patrimonio familiar. Del diagnóstico inicial, nosotros nos dimos cuenta que si nos queremos alinear a la nueva agenda urbana que nos hace pensar y repensar el derecho a la ciudad y cómo nosotros podemos aportar como profesionales de la arquitectura, de la ingeniería a esta calidad de las ciudades, observamos que el objetivo de desarrollo sostenible número 11 pues está relacionado justamente con varios de los otros objetivos. Si nosotros, y todo esto empieza con la vivienda, si no tenemos una vivienda adecuada, no podemos resolver de manera adecuada los otros objetivos. Entonces esto le da como que una importancia relevante al tema de cómo diseñamos los conjuntos habitacionales y cómo diseñamos nuestras ciudades. La ciudad de Mérida presenta, como muchas ciudades de Latinoamérica, unos modelos de desarrollo urbano con prototipos de vivienda mínima, ¿sí? Que son basados en criterios universales, ¿no? Esto ha hecho que las ciudades se desborden en cuanto a sus procesos de urbanización y aquí el tema es qué calidad y qué cantidad de vivienda se aporta a las ciudades. Nosotros vemos que hay elementos que introducen los desarrolladores de vivienda que están encaminados a optimizar suelo, a optimizar recursos de inversión, pero poco se repara en cómo estamos creando condiciones de habitabilidad. Y una vez que el producto es comprado, pues le queda al usuario, al habitante, el tema de cómo resolver cualquier problemática que derive de la vivienda y del acomodo de esta en el diseño urbano del conjunto. Uno de los problemas principales que derivan de este modelo de urbanización tiene que ver con la manera en la que en torno a centros rurales de baja densidad poblacional y ocupación de suelo se han estado construyendo estos llamados fraccionamientos. Estos fraccionamientos llegan a tener hasta 14,000 viviendas que equivalen a quintuplicar la población que tiene el pueblo, es decir, fundar un centro de población todavía con más habitantes adosado a este. A finales de los 80 estábamos hablando de densidades medias,
pero a partir del siglo XXI la densidad ya es alta con los modelos de condominios verticales y horizontales que hacen una especie de hacinamiento dirigido que tiene un impacto directo en la calidad de vida y en cuanto al suministro de equipamiento en estas áreas. La estrategia número 1 deriva de la observación que nosotros hacemos de lo inoperantes que son las funcionalidades básicas mínimas declaradas en los reglamentos. Observamos que por una parte hay un mínimo de dimensiones urbanas, un mínimo de área verde en el lote y un mínimo de espacio para equipamiento, pero estos son rebasados por la realidad. En el caso de las vialidades tenemos que estas vialidades son hasta más chicas de las que se usaban en la época colonial fundacional de las ciudades, cuando la mayor parte de la gente transitaba como peatones, escasos jinetes y todavía más escasos carruajes. Ahorita que tenemos N cantidad de modalidades de tránsito vehicular, nuestras vialidades siguen siendo las mismas. Y en el caso de las aceras, ¿sí? Una vez establecido el mínimo de la acera, pues ya nadie va a dar más, solo que esa acera mínima además está ocupada por una serie de señalética, señalamiento, postes de infraestructura, rampas de acceso, y esto impide que la gente pueda transitar de manera adecuada sobre estas aceras. En el caso del área verde, pues está destinada a desaparecer porque es justamente donde la gente va a ampliar su casa en manera de cocheras o habitaciones en la parte trasera, y estas áreas están destinadas a desaparecer. Y entonces también observamos que el porcentaje de suelo requerido para infraestructura y equipamiento está con base en el suelo y no en los habitantes, que son la unidad básica para programar el equipamiento. Entonces tenemos que estos fraccionamientos son deficitarios de origen desde su nacimiento, y por eso la estrategia número 1 requiere de un redimensionamiento de los espacios públicos y de la propiedad en comunidad, o sea, espacios públicos y comunitarios de acuerdo a los requerimientos de la población. La estrategia número 2 estriba en un redimensionamiento del urbanismo mínimo y el área verde según los requerimientos por clima y población. O sea, la Organización Mundial de la Salud establece 9 metros cuadrados de área verde y de área construida por habitante. Si nosotros hacemos un cálculo rápido, ¿no?, por hectárea y por la densidad media de México, que es 3.8, tendríamos un requerimiento de 2.394 metros cuadrados de área verde para cumplir esta recomendación. De acuerdo con nuestro reglamento, por hectárea se requiere el 10% de destino para equipamiento, y de este 10% el 30% de área verde, entonces tenemos 300 metros de área verde. Si consideramos además que estos 300 metros de área verde están considerados como los jardines que tienen las viviendas y que estos jardines están destinados a desaparecer, entonces tendríamos un 0 metros cuadrados de local. Por eso es que nosotros consideramos, ¿no?, unir la estrategia número 1 y la estrategia número 2 tienen que ver con cómo las áreas verdes deben ser consideradas un uso de suelo y debe ser considerado en propiedad de condominio, o sea, parques y áreas verdes comunitarias, porque la propiedad comunitaria es una forma de conservar el área verde por encima de la propiedad privada, que está destinada a desaparecer. Nosotros observamos que las áreas verdes que tienen estas casas mínimas también son mínimas, o sea, el poco jardín que tienen, pues lo utilizan para las terrazas donde ellos van a salir a tomar el fresco y utilizarlo como una extensión de la vivienda. Lo mismo sucede en los patios, y en algunos casos extremos estas áreas se vuelven pues elementos o de autosuficiencia, pequeñas tienditas o pequeños sitios de servicios como carpinterías, etc. Entonces, si el destino de estas áreas es ser utilizadas para la vivienda y construirse, pues nos enfrentamos a que por núcleos de vivienda no van a tener estas áreas verdes. Por eso es que pensamos que estas podrían dotarse de manera comunitaria para que no las pudieran construir y se conservaran como tal para beneficio de la habitabilidad del conjunto.
Otro elemento negativo que observamos de la ampliación que se tiene hacia ocupar el 100% del terreno es que el desagüe pluvial se hace hacia la calle, y esto tiene que ver con el drenaje que se calcula en la vialidad pública, que está calculado exclusivamente para absorber su propio drenaje, pero se ve quintuplicado por el tema de que todas las viviendas desaguan a la calle. Entonces esto hace que las viviendas estén permanentemente encharcadas por largos periodos, o en el caso de tener las viviendas completamente cerradas, pues se requiere de habilitar de aires acondicionados, que esto tiene efectos también en la salud, y principalmente invasiones en los predios vecinos con respecto de ventanas inadecuadas, drenajes hacia los vecinos. Entonces este problema de falta de vivienda, de vivienda adecuada, perdón, está generando un tema también de problema social, y la pérdida de la vegetación, que tampoco permite alcanzar. Entonces esto viene a reforzar la idea de necesitar áreas verdes comunitarias. La estrategia número 3 deriva de propiciar un crecimiento vertical, y esto se une a la estrategia número 4, que tiene que ver con una propiedad en condominio de lote. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros observamos que una familia de 4, 8 personas, como son las familias promedio yucateca de este nivel de socioeconómico, viven en estas viviendas que son de 40 a 50 metros cuadrados. Ellos se juntan entre familiares, estamos hablando de familia extensa, para construir nuevas habitaciones, y entonces acá la idea, la estrategia es propiciar que ellos crezcan niveles. Una casa de 40 metros cuadrados puede llegar a tener en 3 niveles 120, y esto se haría conservando las áreas comunitarias, que son verdes al ser en propiedad en condominio. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería el combinar la estrategia 3 y la estrategia 4, que tienen que ver con fomentar el crecimiento vertical y la propiedad privada, comunitaria y pública. El planteamiento es la vivienda de 40 a 45 metros cuadrados, una planta baja, la cual esté ya preparada para un crecimiento en una segunda y tercera planta, donde además nosotros podemos tener en las plantas superiores más área construida mediante volados y mediante una serie de elementos que la arquitectura y el diseño nos permiten a través de la flexibilidad del espacio y los materiales y sistemas constructivos. Y la estrategia viene acompañada del acomodo de las viviendas, que ya no sería de manera individual por lote, sino por grupos de viviendas en lotes en condominio, para garantizar que todos los jardines, al ser en condominio, pues vayan formando pequeños parques y áreas verdes donde se tenga la vegetación que va a proveer de confort a las viviendas. La propiedad en condominio permite garantizar que se conserve como área verde. La estrategia número 5 es crear jardines de microclima con cada una de estas áreas verdes comunitarias, que actuarían como un sistema de pequeños jardines para proveer el microclima que se requiere. En estas láminas observamos la situación actual de la temperatura y que pueden llegar a tener las áreas por densidad constructiva. Y bueno, aquí en el primer plano a la izquierda podemos observar cómo un poblado puede conservar el área verde y con eso tener bastante confort, y está rodeado de todos estos nuevos fraccionamientos que proveen calor a la vivienda. Y lo que nosotros queremos es, con este sistema de jardines, tener
la estrategia de crear microclimas un poquito a la inversa de lo que sucede en los centros históricos, donde los jardines de microclima están en los centros de manzana, ¿sí? Y las viviendas están construidas en alrededor, delimitando la manzana. Aquí en estos jardines las viviendas estarían concentradas y los pequeños jardines estarían como salpicados en todos los fraccionamientos para proveer este confort. Escoger de manera adecuada los materiales de construcción nos permitirían abonar a estas estrategias, ya que las viviendas mínimas, al ser de 40 metros cuadrados, como establece la norma, y que son muy bien recibidas por la gente porque la pueden comprar, resulta económica. Si además nosotros les proveemos de unos sistemas constructivos adecuados que les permitan crecer en segunda y tercera planta, pues entonces estaríamos garantizando que se cumpla con esta estrategia que abona a la habitabilidad. Si por el contrario nosotros damos materiales frágiles y que no resisten ni siquiera las temperaturas, las fluctuaciones de temperaturas, o se empiezan a separar como hemos estado observando, pues entonces ellos no tendrían que prácticamente reforzar primero su casa para construir otra planta, y esto resulta sumamente caro para los habitantes. Por eso es importante señalar la necesidad de tener un sistema constructivo que permita este crecimiento. Una de las cosas que nosotros observamos en estas áreas habitacionales, estos conjuntos en condominio vertical y horizontal, pues es el diseño de sus espacios públicos. Observamos que tienen diseños bonitos, sin embargo, en estos diseños no priorizan la presencia del jardín, sino que en la mayor parte está diseñada con asfaltos y concretos que hacen de estos sitios muy calientes. Necesitamos recuperar el concepto del área verde, que además provee áreas de absorción pluvial. Y por otra parte, estos sitios deben de estar en proporción en la cantidad de habitantes. No solamente considerar uno o dos concentradores y ejes del diseño, sino que deben de estar por grupos de habitantes, o sea, considerar escalas en las áreas verdes comunitarias para garantizar el confort del conjunto. Nosotros proponemos también el tema de las escalas en esta red de áreas verdes. Si nosotros concentramos un área verde, ¿sí? Garantizamos un parque bonito, un parque asiduo, pero desatendemos el resto del conjunto. Lo que nosotros tendríamos que hacer es jerarquizar un parque grande al centro, pequeños parques en función de la cantidad de gente que solicitan, a la que le van a dar servicio, y también en garantizar que en este diseño exista el área verde con una vegetación adecuada que dé fronda más allá de la belleza del diseño del parque. El tema de la habitabilidad y de garantizar que la vegetación va a permitir drenaje pluvial y va a permitir que los árboles crezcan de manera sana, pues es un tema también de seguridad. Nosotros vivimos en una zona de clima cálido húmedo, propenso a huracanes, y donde la gente llega a considerar que la presencia de un árbol es un riesgo, sin considerar que las condiciones en las que se desarrolla el árbol es lo que constituye el riesgo. Si un árbol está en una acera, ahorcado en concreto y no en un espacio donde puede estar, pues entonces producimos nosotros mismos nuestros riesgos. Este sistema de parques y este sistema de crecimiento que nosotros proponemos de la vivienda, creemos que puede ser una opción para garantizar la habitabilidad. Muchísimas gracias.